Capítulo 96. La aparición de la versión japonesa del tanque tipo 3 fue una nueva fuente de preocupación para China, que apenas podía detener al ejército japonés. En comparación con los tanques europeos y estadounidenses, el rendimiento del tanque tipo 3 era mediocre, pero el oponente era China. Para el Ejército Nacional Revolucionario, que lo pasaba mal incluso contra tanques como el blindado ligero tipo 94, el tanque tipo 3 no se diferenciaba de un tanque pesado. Están huyendo. Ustedes no tienen nada parecido a esto, ¿verdad? Cuando apareció un tanque tipo 3, los soldados del Ejército Nacional Revolucionario estaban ocupados huyendo, y el ejército japonés pisoteó al ejército nacionalista en retirada a su antojo. Sin embargo, el tipo 3 no era invencible y a menudo era destruido tras ser atacado por PAC-36 o cócteles Molotov. Sin embargo, el Ejército Nacional Revolucionario, que sufría una escasez de armas antitanque, necesitaba una solución más fundamental. Un arma antitanque con mayor potencia de fuego y mayor alcance. Chiang Kai-shek quería encontrar respuestas en Alemania. La guerra había terminado en Europa y Alemania estaba ocupada vendiendo armas a los países vecinos. Chiang Kai-shek envió un enviado especial a Alemania, calculando que podría obtener nuevo apoyo contactando con Alemania. 25 de noviembre de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, el enviado especial de Chiang Kai-shek fue su colaborador más cercano, Dai Li, a quien le dieron el apodo bastante espeluznante de Himmler de China. Dai Li, que desempeñó un papel activo en la guerra chino-japonesa como jefe de la Asociación Médica del Sur, que puede denominarse la Gestapo china, era una de las pocas personas que podían comunicarse a solas con Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek confiaba tanto en él que Dai Li murió en un accidente de avión en 1946. Ante esto, se lamentaron y cambiaron el nombre de una calle de Nanjing a Wunon Road en su memoria. Más tarde, cuando fue derrotado en la Guerra Civil China y obligado a regresar a Taiwán, se cambió el nombre de una calle de Taipei a Wunon Road en su memoria. Al ver que envió a su ayudante más cercano y de mayor confianza como enviado especial, pude ver indirectamente cuán sincera era China acerca de las conversaciones. Gracias por el arduo trabajo que has hecho para llegar hasta aquí. Gracias por su hospitalidad, señor presidente. Dai Li y yo nos tomamos de la mano. Dai Li me entregó una carta escrita a mano de Chiang Kai-shek en la que se quejaba de la difícil situación por la que atravesaba China. Incluso sin su explicación, también sé las dificultades por las que está pasando China en estos momentos. Todas las tierras valiosas del país han caído en manos de Japón, la costa ha sido bloqueada y el ejército japonés sigue bombardeando ciudades chinas, incluida la capital temporal, Chongqing, todos los días, matándolas sin piedad. En una situación ya de por sí difícil, cuando el ejército japonés desplegó tanques tipo 3, el ejército nacional revolucionario, que era débil en armas antitanque, y mucho menos en unidades blindadas, se enfrentó a una gran crisis. Dai Li me dijo en un tono tranquilo que Chiang Kai-shek quería armas que pudieran abrumar al ejército japonés. El presidente quiere las excelentes armas de Alemania, especialmente armas antitanque que puedan destruir el tanque tipo 3 del ejército japonés con un solo golpe. Como experto en inteligencia, habló con particular fuerza cuando habló del tanque tipo 3, quizás porque sabía que el tanque tipo 3 era un tanque construido con base en los planos del tanque tipo 3 que yo había entregado a Japón. Dejé de beber mi té y miré fijamente el rostro de Dai Li. No pude sentir ningún rastro de resentimiento o reproche hacia mí en su rostro. Aún así, como él también es chino, probablemente sienta pena por mí en este asunto. Un tanque construido según los planos que entregué a Japón está devastando mi país, así que no puedo sentir nada. No me arrepiento, ya que fue un precio necesario para la reconstrucción de Kriegsmarine, pero aún así me sentí mal por Chiang Kai-shek. En lugar de poner excusas poco convincentes, decidí afrontarlo de frente. Tanque tipo 3, no tengo nada que decir al respecto. Lo siento. Cuando las palabras de disculpa salieron de mi boca, Dai Li se sintió avergonzado. Probablemente nunca soñó que le pediría disculpas. Si me permiten una excusa, la razón por la que entregué los planos del Panzer III a Japón fue porque la tecnología japonesa era esencial para la reconstrucción de nuestra marina. Pero como resultado, murieron tantos chinos que ni siquiera 10 bocas tienen nada que decir. Me da vergüenza decirlo, pero espero que la relación entre Alemania y China no se vea perjudicada por este incidente. ¿Qué estás diciendo? Nadie en China se atreve a culpar al Führer Hitler.
¿Hay algún país que haya ayudado a China tanto material como espiritualmente como Alemania? La masacre de Nanjing habría permanecido en el anonimato para siempre si no hubiera sido por las revelaciones de Alemania. La mirada del aire era definitivamente más suave que antes. Estaba claro que tenía sentimientos de arrepentimiento por el incidente del tanque tipo 3. Ofrecí vender a Dairy a bajo precio el cañón antitanque PaK-38, que es más poderoso que el PaK-36 utilizado por el Ejército Nacional Revolucionario, y el GUR Granatänger, lanzagranadas de fusil, y las minas de succión, que fueron rechazadas para su adopción en favor del Panzerfaust. Dairy también quería vender el Panzerfaust, pero yo me negué, alegando diversas razones. Lo siento, pero el Panzerfaust parece difícil de conseguir. Es un arma preciosa que nosotros, los alemanes, hemos conseguido solo a base de muchos ensayos y errores, por lo que es difícil venderla sin pensarlo dos veces. ¿Es eso así? Dairy se lamió los labios con arrepentimiento. De hecho, había una razón aparte para negarse a vender el Panzerfaust. Existía el temor de que, si se vendía apresuradamente a China, se filtrara información a Japón o a la Unión Soviética. Si los Panzerfaust fueran capturados en batalla o cayeran en manos de Japón y la Unión Soviética a través de soldados o funcionarios corruptos que recibían dinero en secreto y lo vendían a países extranjeros, no podría soportar las repercusiones. Aunque mantenían relaciones amistosas con la Unión Soviética, cuando estallara la guerra por alguna razón en el futuro, no querían ver al ejército soviético disparando Panzerfaust contra tanques de la Wehrmacht y las SS. En la historia real, incluso si Alemania hubiera enviado las minas de succión y los planos al continente en un submarino, no creo que Japón, que debido a su falta de habilidades técnicas podría crear imitaciones extrañas de cargas de profundidad de émbolo en lugar de replicarlas, las replicara perfectamente si tuviera en sus manos el Panzerfaust. No. Sin embargo, Japón tenía la capacidad de al menos producir un arma con un principio similar, incluso si carecía de las capacidades tecnológicas de Armaman. Aunque se trate de una versión degradada con mejores prestaciones que la original, será de gran ayuda para el ejército japonés, que tuvo que cargar con cargas explosivas o granadas los tanques estadounidenses. Naturalmente, el daño causado por el ejército estadounidense será mayor que en la historia, y existe la posibilidad de que la independencia de nuestro país se retrase incluso un poco más. Cuanto más dure la guerra, más gente morirá o sufrirá. Mientras viva y respire, nunca veré eso. En realidad, si lo miras así, no deberías vender el PaK-38 ni las granadas de fusil, pero aún así me preocupan mucho el Panzerfaust, que es mucho más potente que los anteriores, es más barato y es relativamente más fácil de fabricar que los tanques o los cañones antitanque. Por lo tanto, no me decido por el Panzerfaust. Dairy quería otras armas además de las antitanque, especialmente la MP-40. Una de las armas más necesarias para el Ejército Nacional Revolucionario, junto con las antitanque, era una metralleta que pudiera proyectar una gran potencia de fuego en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, era natural que Dairy pusiera sus miras en la MP-40. Jeje, parece que te preparaste a conciencia antes de venir a Alemania. Parece que estás más interesado en nuestras armas que yo. ¿No es natural ya que es una exposición? Tras las negociaciones, acepté vender 50.000 MP-40 y 10.000 MG-34 a China. Además de las ventas directas, la empresa también autorizó la construcción de una planta de producción de MP-40 en China y prometió enviar a China a los ingenieros necesarios para construir la planta la próxima primavera. Dairy inclinó la cabeza y me dio las gracias. Y me gustaría preguntarte sobre el tanque. Está bien. Los tanques son lo más importante. ¿Qué quieres específicamente? Por favor, dímelo. El presidente quiere comprar Panzer IV alemanes, Archer y artillería autopropulsada. ¿Cuál es la cantidad específica? Cuanto más, mejor. En primer lugar, queremos unas 60 unidades. En primer lugar, tengo más de 60 años, Dijo que la mitad del precio se pagaría en 2 años y la otra mitad en 10 años. Después de estar en silencio por un rato, Dairy añadió rápidamente. Está bien. Hagámoslo. 10 Panzer IV y 20 Archers, 15 de cada uno de los modelos Grille y Vespe. Además de tanques y camiones autopropulsados, querían 50 vehículos blindados de reconocimiento, Bf-109, Stuka y E-111.
Sin embargo, debido a problemas de financiación, a diferencia de los tanques, los aviones no se podían comprar en grandes cantidades, y solo se encargaron unas pocas unidades. La China de la época en que yo viví tenía mucho dinero, hasta el punto de estar a rebosar, pero, por desgracia, la China de 1940 era un país tan pobre que era desesperadamente pobre. Incluso antes de que estallara la guerra, las condiciones de vida no eran abundantes, pero cuando estalló la guerra, el país quedó devastado y el 90% de la zona costera pasó a manos de Japón, y mucha gente se volvió tan pobre que tuvo que preocuparse por la comida. Dairi también encontró esto muy deplorable. Si no fuera por la guerra, habríamos pedido cientos de tanques y aviones, así que es realmente desafortunado. Si Japón no hubiera invadido el país, no creo que hubiera sido necesario comprar cientos de tanques y aviones. De todos modos, las negociaciones concluyeron bien y China aceptó enviar los vehículos blindados y los aviones que había decidido comprar, así como los instructores y soldados que enseñarían al Ejército Nacional Revolucionario a utilizar el equipo, la próxima primavera. Los 400 millones de chinos nunca olvidarán la bondad del señor presidente. Esto fue lo que dijo Dairi en la cena de despedida antes de subir al tren rumbo a China. Tal vez porque había logrado su propósito de venir a Alemania, la expresión de Dairi era mucho más brillante que cuando lo vio por primera vez. A petición de Chiang Kai-shek, se enviaron en tren granadas PAC-38, minas de succión, extintores y técnicos. Solo se pudo cargar una pequeña cantidad en el tren, pero la situación en China era tan mala que incluso esto era desesperadamente necesario. Después de reunirme con Dari, recibí un informe de Guderian diciendo que eso se había completado. 4 de diciembre de 1940 Sitio de pruebas de Kummersdorf, Alemania. Sí, esto es. Esto es un tanque. En el momento que los vi, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Ante mis ojos estaban el quinto Panzerpanther y el sexto tanque Tiger, obras maestras creadas por la Alemania nazi y que reinaron como mensajeros de la muerte para los tanquistas aliados. Mira esta hermosa combinación de líneas rectas y pendientes. ¿Y qué decir del majestuoso cañón principal y la trayectoria que parece capaz de convertir rocas en polvo? Esto es arte. Es un nivel diferente del trabajo que hacen los artistas que ponen un punto en un papel de dibujo y afirman que es arte. Además del Panther y el Tiger, también estaban en fila el Panzer H tipo 4 equipado con el Schürzen, el obús autopropulsado Ornise, Wasp, que estaba montado sobre un casco Unel con un cañón de 15 centímetros de tiro normal, y el Panzerwerfer, que estaba equipado con un lanzacohetes múltiple Nebelwerfer. Todo lo que pude ver fue el Panther y el Tiger. Los prototipos del Panther y el Tiger se presentaron hace 2 meses y 2 semanas, pero los que se exhibieron fueron los productos finales que pasaron todas las pruebas y corrigieron los problemas detectados durante las pruebas. Todavía no se había pintado, por lo que todavía era gris, el color natural del acero, pero era elegante tal como estaba. El término belleza cruda y sin adornos sería una expresión utilizada en tiempos como este. Primero miré el Panther. Tenía la apariencia de un Panther G-Type con una barbilla añadida a la parte inferior del mantelete del cañón para evitar que los proyectiles se trabaran, un fenómeno en el que los proyectiles que rebotan después de impactar en el mantelete del cañón se desvían hacia abajo y golpean el blindaje superior, pero era ligeramente más grande que el Panther real. Era pequeño. Para cumplir con el peso de 36 toneladas, no había más remedio que hacerlo más pequeño que el original, pero la altura de la carrocería era ligeramente inferior y la longitud de la carrocería también parecía ser ligeramente más corta en comparación con el original, esto era lo mismo para el Tiger. El blindaje inclinado de 80 milímetros en la parte delantera del casco puede proporcionar una protección equivalente a un blindaje vertical de 140 milímetros de espesor, el blindaje lateral de la torreta y el casco es de 50 milímetros, el de la parte trasera es de 40 milímetros y el blindaje lateral en la parte inferior del casco es de 45 milímetros. Esta cifra es suficiente para proporcionar una protección integral contra el fusil antitanque del Rey utilizado por el ejército británico. El blindaje superior se estableció en 16 milímetros, el mismo que el del cuarto tanque. Un funcionario de MAN, responsable del desarrollo y la producción en serie del Panther, me siguió y me explicó las especificaciones del Panther.
El cañón de tanque KWK-42 de 75 mm montado en el Panther puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3 kilómetros, y el proyectil perforante tipo 39, PZGR-39, penetró 126 mm de placa de blindaje a 2 kilómetros, mientras que el proyectil perforante tipo 40, PZGR-40, penetró 145 mm a la misma distancia. Las balas perforantes de blindaje del tipo 40 son balas perforantes de blindaje que contienen un núcleo de tungsteno y se denominan balas perforantes de blindaje ligeras. Tienen la ventaja de tener un mayor poder de penetración que los proyectiles perforantes de blindaje normales, pero existe el problema de que la velocidad del proyectil disminuye drásticamente cuando va más allá del alcance cercano, lo que hace que el poder de penetración caiga por debajo del de los proyectiles perforantes de blindaje normales. Sin embargo, también es un artículo valioso que no se pudo utilizar porque el ejército alemán tuvo que luchar contra tanques aliados fuertemente blindados. Sin embargo, mi país, Alemania, lleva mucho tiempo importando tungsteno de China, la Unión Soviética, España y Portugal, y desde que terminó la guerra no hay ningún problema en el suministro de tungsteno. En otras palabras, se pueden fabricar muchos proyectiles ligeros perforantes de gran valor. ¿Cuántos proyectiles puedes cargar? 65 rondas. 65 cartuchos. En realidad, el Panther llevaba aproximadamente 80 cartuchos, por lo que se trata de una cantidad decididamente baja. Dado que la carrocería del vehículo es más pequeña que la del original, es natural que la carga de munición también se reduzca. Así que no hay quejas. Otras diferencias con el Panther real incluyen que la ametralladora en la parte delantera de la carrocería y la ametralladora coaxial en la torreta son MG40 en lugar de MG34, también se puede instalar MG34, y se ha aumentado el grosor de las ruedas del bogie, en lugar de 3 capas como en el Panther real. Eran 2 capas. Esta fue una solución de último momento, ya que los ingenieros estaban furiosos porque no podían renunciar a las ruedas de carretera de tipo cruzado, que son eficaces para la distribución de la carga y los terrenos difíciles. Aunque esto sería extremadamente complicado para los trabajadores de mantenimiento, requeriría menos tiempo y esfuerzo para su mantenimiento que el Panther real. El motor era el mismo que el original, un Maybach HL230 de 700 caballos. Según los responsables, puede alcanzar una velocidad de 55 km por hora y, siempre que haya suficiente combustible, puede recorrer hasta 2000 km por sí solo sin necesidad de mantenimiento. Con este nivel de rendimiento, es el mejor entre los tanques medianos contemporáneos y es capaz de aplastar incluso a la mayoría de los tanques pesados. Este feeder está feliz. Al igual que el Panther, el peso del Tiger se redujo a 48 toneladas y la carga de munición se redujo de 92 a 76 balas. Las ruedas de carretera de tipo cruzado se cambiaron de 3 capas a 2 capas y, en lugar de la cúpula cilíndrica, que se decía que tenía muchos problemas, se equipó una nueva cúpula con una mira monocular que solo se aplicó al modelo final. El blindaje superior en la parte inferior del cuerpo se aumentó de 60 mm a 30 mm, y el del cuerpo superior era de 26 mm. El grosor de la parte superior de la torreta se cambió de 40 mm a 25 mm. El motor es el mismo que el Panther, HL230. El cañón del tanque KWK de 88 mm puede penetrar 117 mm a 2 km utilizando proyectiles perforantes tipo 39, y 140 mm utilizando proyectiles perforantes tipo 40, señor Fiber. El poder de penetración es ligeramente inferior al del cañón principal de 75 mm montado en el Panther. Como ya sabía esto, no me sentí decepcionado ni nada. Aunque el cañón principal de 88 mm del Tiger es inferior al cañón principal de 75 mm del Panther en términos de poder de penetración, el cañón de 88 mm, que tiene un calibre más grueso, tiene mayor poder de granada. Y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, solo un puñado de tanques pudieron bloquear el 88 desde el frente, incluidos el IS-2, el M26 Pershing y el M4A3E2 Jumbo Sherman. Se dice que la mayoría de los tanques podían destruirse con un solo impacto. Ahora que Pantera y Tigre han llegado al mundo, creo que podré dormir con las piernas estiradas durante 3 años aunque no pueda. Ja, 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 ja. ¿Qué quieres decir con 3 años? Guderian parpadeó sin saber qué decir. Bueno, este tipo no conoce la historia que yo conozco.
No quiero faltarle el respeto al trabajo duro de nuestros ingenieros, pero la Unión Soviética y los Estados Unidos están tan centrados en el desarrollo de tanques como nosotros. Preveo que en los próximos 3 o 4 años lanzarán un tanque con un rendimiento equivalente al nuestro. No dije nada con eso en mente. Aún así, creo que 3 años es demasiado poco. ¿Es porque no sabes lo que está pasando? ¿La Segunda Guerra Mundial fue una guerra rara en la que las armas cambiaban cada año? Bueno, como no estamos en guerra con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos, no es descabellado decir esto. Después de ver el Panzer IV, el Hornisse y el Panzerwerfer, que habían sido descuidados por las bestias de acero, nos dirigimos al salón de banquetes dispuestos a elogiar el duro trabajo de los funcionarios. Mientras se dirigía al salón de banquetes, se le acercó el viceministro de Asuntos Exteriores, Ernst von Weizsäcker. Ribbentrop estaba de vacaciones desde hacía 2 días. Señor presidente, hemos recibido una solicitud de reunión del embajador de Japón. ¿Embajador japonés? ¿Cuándo dijiste que querías verme? Espero conocerte lo antes posible. Dogo de repente quiere conocerme. ¿Por qué me siento tan extraño? ¿Es por una reunión previa con la delegación china? No estoy seguro, pero no parece que tenga relación. ¿Debería rechazar la solicitud? No. No hay necesidad de negarse. Diles que se reúnan contigo en 2 días. Está bien. La premonición ominosa nunca ha estado equivocada, también esta vez mis expectativas se cumplieron exactamente. Personalmente siento mucho tener que comunicarle esta noticia al presidente. Mientras decía esto, Dogo me miró fijamente con una mirada dura. Café helado. Por supuesto. Entiendo los sentimientos del embajador. Ha comenzado la segunda ronda de Among Us contra Japón. Capítulo 97. 6 de diciembre de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, aunque no dijo nada, era fácil adivinar por qué Dogo había venido a verme. Lo más probable es que vinieran a verme por China. Efectivamente, mi suposición resultó ser cierta aproximadamente 1 minuto después de que comenzara la reunión. Dogo dijo que Japón estaba sorprendido de que aceptara la solicitud de China y exportara armas. Cuando dices shock, utilizas todo tipo de expresiones que no tienen ningún sentido. Si te fijas en lo que están haciendo, es como si fueran los que lucharon contra los nazis y hablaran como víctimas a las que les dolió la aventura de su amante. Para decirlo sin rodeos, son personas de clase mundial. A petición de Alemania, el Imperio entregó a Alemania diversos equipos, incluido el barco de transporte de la Gran Barrera. Pero, ¿cómo puede suceder algo así, vender armas a un enemigo del Imperio? El gran barco y los planos relacionados que se suponía que iban a ser importados de Japón fueron recibidos sin problemas y ahora están cruzando el Océano Índico. El Kriegsmarine logró aumentar su tamaño con barcos rescatados de Francia e Italia, pero como casi no había lanchas de desembarco que pudieran utilizarse en combate real, decidí importar lanchas antilanzamiento de Japón y estudiarlas. Además, también se está desarrollando un vehículo blindado anfibio similar al LVT estadounidense, aunque todavía no se le ha dado un nombre formal. Desde la perspectiva de Japón, puede parecer vergonzoso que vendiéramos armas a un país enemigo después de darles lo que pidieron, pero también tenía algo que decir sobre eso. En este sentido, nosotros, Alemania, hemos pagado un precio razonable, así que se acabó. Y aunque China tiene una relación hostil con Japón, es un socio comercial importante para Alemania. Sobre todo, China comercia no solo con Alemania, sino también con el Reino Unido y los EU. Así que no sé por qué solo aplican normas estrictas a Alemania. ¿Crees que Alemania es indulgente con tu país? Parece que el salto es un poco brusco. La razón por la que el Imperio protesta contra Alemania no es porque comercia con China, sino porque les vende armas. ¿No sabe el Führer que las armas que Alemania vende a China las utilizan los soldados imperiales? Y el presidente me dijo anteriormente que traería a Falkenhausen de China, pero resulta que sigue en China después de más de 3 años. El Imperio también se siente muy incómodo en este sentido. No te conté lo de Falkenhausen. Él ignoró deliberadamente mis instrucciones y se quedó en China. Como advertencia por desobedecer las órdenes, ordené a la Gestapo que detuviera a su familia en Alemania. Sin embargo, no respondió a mis instrucciones. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Debería ejecutar a mi familia? Es cierto que la familia de Falkenhausen fue detenida por orden mía. Hasta el día de hoy, permanecen en una villa de Silesia bajo estricta vigilancia de la Gestapo.
Y eso también en una villa fuertemente custodiada por el chef del hotel, 10 empleados y soldados fuertemente armados. Y tengo una pregunta que hacerle al embajador. No entiendo cómo su país está tan enojado con nosotros por vender armas a China, pero es tan indulgente con Polonia, que de hecho nos atacó primero. Cuando estábamos en guerra con Polonia, ustedes, los japoneses, se pusieron unilateralmente del lado de Polonia y lanzaron todo tipo de críticas contra Alemania. ¿Tiene algo que decir al respecto? HMM. Togo, que vino a protestar por la venta de armas a China, desvió la mirada y se aclaró la garganta cuando mencioné el tema polaco. Sorprendentemente, Japón y Polonia mantuvieron muy buenas relaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue uno de los pocos países antieje que reconoció a Manchuria, un estado títere establecido por Japón, como estado oficial, e incluso después de que Polonia cayera debido a la invasión alemana, Japón conservó la embajada polaca en Tokio y mantuvo relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio. Incluso cuando el gobierno polaco en el exilio declaró la guerra a Japón después del estallido de la Guerra del Pacífico, el gobierno polaco ignoró la declaración de guerra, pensando que se debía a la coerción británica. La razón por la que Chiune Sugiara, famoso por salvar judíos de los nazis, contactó con agentes del gobierno polaco en el exilio se basó en esta relación secreta entre Japón y Polonia. También en este caso, Japón emitió una declaración condenando mi invasión de Polonia e intercambió información con el gobierno polaco en el exilio en Londres. Sin embargo, no mencioné que Japón se comunicaba en secreto con el gobierno polaco en el exilio. ¿No es así como podemos robar información sin que los polacos lo sepan? Gracias al extremadamente débil sistema de encriptación de Japón, SD está recopilando información valiosa sobre los gobiernos japonés y polaco en el exilio todas las semanas. Lo que es aún más sorprendente es que estos dos tipos no saben que su información está siendo filtrada a nosotros. Son unos gilipollas tan encantadores. Pensé que si Alemania podía ser amistosa con Japón, ese sería el caso. Pero parece que tus pensamientos sobre regresar a casa son diferentes a los míos. ¿Pero no te parece gracioso que estés hablando de traición ahora? No tengo nada que decir. Bueno, una cosa que debes saber es que personalmente creo que Alemania es un socio más importante para el imperio que Polonia. Exactamente. Gracias por eso. ¿Eh? ¿Dónde estás diciendo tonterías que no funcionan? Sabes que tus pequeños cabrones se metieron en problemas con los polacos más de una vez, ¿no? En ese momento, los agentes de inteligencia japoneses y polacos en Alemania estaban bajo vigilancia de la Gestapo. Si muevo un solo dedo, los atarán miembro por miembro y los arrojarán vivos al Rin. Déjenlos vivir porque todavía hay mucha información que desenterrar, no los maten porque nunca podrán matarlos. Ojalá supieras ese hecho. Ni siquiera en esta reunión logró Togo conseguir nada y regresó a la embajada. Esperaba que Japón emitiera pronto una declaración criticándome, pero la reacción de Japón fue totalmente diferente de lo que esperaba. En lugar de emitir una declaración de condena, Japón propuso fortalecer la cooperación. ¿Qué? No pude evitar sentirme un poco desconcertado por la reacción de Japón, que fue completamente diferente a lo que esperaba. Fue tan inesperada que no tenía idea de cómo responder. No entiendo realmente por qué Japón aparece así. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No será porque realmente no se gana nada criticándonos? Conjetura de Ribbentrop. Eso tiene sentido, pero no creo que esa sea la única razón. Creo que es porque la posición de Alemania ha cambiado en comparación con el año pasado. Hace apenas un año, ¿cuánta gente habría pensado que podrían luchar y ganar contra Youn Pro? Además, ¿qué pasa con Japón? Ahora que dominamos toda Europa, parece que han cambiado su actitud. La conjetura de Green. Desde una perspectiva realista, esta afirmación era la más creíble. Incluso después de conquistar Polonia, Japón no se puso de parte de Alemania y Francia y tendió a esperar a ver cómo se desarrollaba la situación. Incluso si lograba conquistar Polonia, ni siquiera Alemania, el mayor enemigo del mundo, sería capaz de hacer nada como Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, cuando el Imperio Británico se derrumbó y Alemania emergió rápidamente como el perdedor de Europa, probablemente decidieron que era de su propio interés ser amistosos con Alemania. Los que hace 3 días causaban problemas por vender armas a China ahora nos adulan para que nos hagamos amigos. Son como los tipos que tuvieron el valor de exigir que se dejara atrás la península de Corea, Taiwán y Manchuria incluso antes de que se bombardearan Hiroshima y Nagasaki.
Si en realidad hubiera sido Hitler, habría aceptado la oferta de obtener ayuda durante la invasión de la Unión Soviética, pero para mí, que no tenía intención de ir a la guerra contra la Unión Soviética por espacio vital, era simplemente ridículo. No hice caso a la propuesta de Japón y aceleré la retirada de los alemanes de Japón. Todavía falta un año para que estalle la Guerra del Pacífico, por lo que debemos retirarnos completamente de Japón hasta entonces. En China, que está en guerra, todo el personal, excepto los asesores militares, ha sido retirado y se está trabajando para evacuar a los alemanes del sudeste asiático y Oceanía, además de Japón, a sus países de origen. El problema fue que los empresarios y hombres de negocios que se quedaron en la zona no respondieron a la orden de evacuación debido a las pérdidas económicas. Al gobierno le costará una cantidad considerable de dinero compensar todas las pérdidas comerciales causadas por la orden de evacuación. Schacht expresó su preocupación por el hecho de que proporcionar una compensación a cada empresa y a cada individuo supondría una carga financiera significativa. Estoy atrapado de nuevo con ese maldito problema de dinero, pero no puedo dejarlo así. Era un problema muy difícil. No puedo evitarlo. El gobierno no tiene más remedio que decir que los indemnizará y los traerá de regreso. El dinero es dinero, pero proteger a la gente es tarea de un país. Puede llamarse país si ignora esto. Veamos el caso de la Embajada de Corea del Sur en China, que ignoró a Han Mo-wan, un prisionero de guerra surcoreano que logró escapar de Corea del Norte después de pasar por penurias. ¿Puede llamarse país a esto? En lugar de eso, díganles que solo se dará compensación a quienes cumplieron con la orden de evacuación antes de diciembre de 1941, y que no se dará compensación si se excede el plazo. Es deber del Estado proteger a sus ciudadanos, pero no hay necesidad de cuidar de aquellos que rechazan la protección del Estado. Está bien. 14 de diciembre de 1940 Provincia de Hubei, China están huyendo. Sois unos cobardes. Me voy huyendo como un perro. El comandante del tanque, teniente Keiichi Nakano, silbó y disfrutó de la victoria. El tanque tipo 3 en el que viajaba era un símbolo de victoria para el ejército japonés y una parca para el Ejército Nacional Revolucionario. Cada vez que aparecía un tanque tipo 3, el ejército japonés vitoreaba a todos, desde los oficiales hasta los soldados, mientras que el Ejército Nacional Revolucionario gritaba. Tan pronto como aparecía el tanque tipo 3, se podía ver cómo subía la moral de los soldados. El sueño original de Nakano era convertirse en piloto de combate. Estudió bien desde muy joven y logró ingresar a la escuela de vuelo del ejército Aquino, pero abandonó la escuela porque estaba cansado de las reglas estrictas y los ataques constantes de sus superiores. Nakano, que había abandonado su carrera de piloto, ingresó a la escuela de tanques del ejército por recomendación de su pariente. En la escuela de tanques del ejército, los asaltos con el pretexto de capturar la disciplina militar eran comunes, pero las reglas no eran tan estrictas como las de la escuela de aviación. Después de graduarse en la escuela de tanques del ejército como el mejor de su clase, Nakano fue inmediatamente enviado a un barco de transporte con destino a China y enviado a la batalla. El Type 97 Kia, que había pilotado anteriormente, era el tanque más potente del arsenal del ejército japonés, pero comparado con el Type 3, era un tanque ligero. Su blindaje más grueso, su movilidad decente y su espacioso interior en comparación con el Kia bastaron para impresionar a las tripulaciones de los tanques japoneses, cuya vida diaria se limitaba a una carrocería estrecha. Como era de esperar, la capacidad tecnológica de Alemania es única, ¿no es así? Sí. Los alemanes ciertamente hacen las cosas increíblemente bien. El reloj que Nakano llevaba también era un reloj que su padre había comprado en Alemania. A pesar de que han pasado 5 años, el reloj nunca se ha estropeado. Parece que todos huyeron y se están retirando poco a poco. Nakano, que estaba considerando retirarse porque no podía ver al Ejército Nacional Revolucionario, se detuvo cuando un tanque amigo que estaba a su izquierda fue alcanzado por un proyectil. Se escuchó un sonido metálico de acero rompiéndose y 3 segundos después se produjo una explosión y estallaron llamas desde el interior del tanque. ¡Cuaa! Los soldados del tanque, con adornos florales de colores en el cuerpo, gritaron y escaparon del tanque en llamas. Los soldados, que estaban embriagados por la victoria y gritaban hurra. Se quedaron paralizados ante la repentina situación. Maldita sea, no huyeron todos. Nakano maldijo y se empujó hacia la cúpula. Los proyectiles claramente venían de frente.
A juzgar por el hecho de que destruyó un tanque tipo 3 de un solo golpe, era claramente un cañón antitanque o artillería de campaña. Nakano y sus hombres giraron la vista para encontrar al enemigo que había disparado el proyectil. ¿Encontró? Nakano vio algo camuflado. Probablemente era un cañón antitanque enemigo. El enemigo está a las 2 en punto. Carguen proyectiles perforantes y giren la torreta. Está bien. Mientras el artillero giraba la torreta, Nakano envió un mensaje por radio a sus tanques para que prestaran atención a la dirección de las 2 en punto. Nakano, que no había quitado la vista del objetivo, se sorprendió al ver que éste retrocedía. Para que un cañón antitanque se moviera, varias personas tenían que agarrarse a él y empujarlo hacia atrás, pero el hecho de que se moviera solo era una prueba de que no se trataba de una artillería remolcada como un cañón antitanque. ¿Estás diciendo que era un tanque y no un cañón antitanque? Cuando el artillero terminó de girar la torreta, el enemigo ya había desaparecido de la vista de Nakano. Desafortunadamente, había una colina entre él y el enemigo, por lo que había un punto ciego en el rango de tiro del cañón del tanque. Nakano, que había perdido de vista al enemigo, estaba furioso. Pero no había un solo enemigo. Mientras todos tenían la vista puesta en otro lado, un tanque del Ejército Nacional Revolucionario apareció desde otra dirección y disparó contra los tanques tipo 3 del ejército japonés. Se oyó un fuerte disparo, seguido de un gran revuelo. El coche número 4 fue chocado. Nakano se quedó atónito cuando 2 tanques fueron destruidos en un instante. También es sorprendente que haya destruido un tanque tipo 3, que se creía invencible, de un solo golpe, pero no fue solo un tanque. Coche número 2, apunta al enemigo que acaba de aparecer. Apuntaré al enemigo a las 2 en punto. Recepción. Conductor, avance. Pase la colina. Sí. Nakano decidió avanzar en lugar de retroceder. A menos que se conociera la identidad exacta del enemigo, retirarse era una decisión inteligente, pero Nakano, que ya había perdido 2 tanques, no tenía otra opción que atacar. Si hubiera ordenado la retirada, lo habrían tildado de cobarde que renunció a luchar contra el enemigo incluso después de perder 2 tanques, y habría sido objeto de todo tipo de críticas. En el peor de los casos, podrían haberle ordenado cometer seppuku. Por lo tanto, no tuvo más opción que luchar para sobrevivir. Cuando el tanque cruzó la berma, Nakano descubrió inmediatamente dónde se escondía el enemigo. A solo 50 metros de distancia, un tanque enemigo apuntaba con su cañón principal al tanque de Nakano. El tanque enemigo disparó primero, antes de que el artillero pudiera apretar el gatillo. Al recibir un fuerte impacto, saltaron chispas y escombros sin distinción. ¡Puaj! El conductor, el operador de radio y el artillero murieron, y el operador de municiones se desmayó después de golpearse la cabeza contra la pared interior del tanque. Afortunadamente, Nakano sobrevivió con solo heridas de metralla en la frente y el hombro. En lugar de abandonar el tanque y escapar, empujó al artillero sin aliento y accionó él mismo la torreta. La recámara ya estaba cargada de proyectiles. Hecho. Cuando el tanque enemigo quedó atrapado en la mira rota, Nakano sonrió con remordimiento y, sin demora, apretó el gatillo. Traqueteo, ¿qué es esto? Cuando apreté el gatillo, en lugar de que el cañón del tanque disparara, solo se escuchó el sonido del metal rozando. Avergonzada, Nakano apretó el gatillo nuevamente, pero esta vez no hubo sonido. Debido al impacto del ataque, el cañón principal se abrió y no pudo disparar. Mierda santa, esa fue la última voluntad de Nakano. El tanque tipo 50 del Ejército Nacional Revolucionario disparó de nuevo, asfixiando por completo al tanque tipo 3. Capítulo 98. 19 de diciembre de 1940 Hendaya, cerca de la frontera franco-española. Hendaya, fronteriza con España, es una pequeña ciudad famosa como destino turístico en Francia. Llegué a Hendaya temprano esta mañana en el tren privado América y pasé un tiempo caminando por la playa con mi séquito. Después de regresar al tren después de un recorrido ligero, Yodl, jefe del Departamento de Operaciones del Ministerio de Defensa, me entregó un informe enviado por el Grupo Asesor Militar en China. Los ingenieros que fueron enviados a China en el mismo tren que la delegación china comenzaron a trabajar tan pronto como bajaron del tren. La misión de los ingenieros alemanes era enseñar el uso de los cañones antitanque de fabricación alemana a los soldados del Ejército Nacional Revolucionario y a los ingenieros chinos, así como instalar cañones antitanque en vehículos como tanquetas, tanques antiguos y tractores propiedad de China y convertirlos en tanques nuevos.
Después de completar las modificaciones, los vehículos fueron inmediatamente cargados en camiones y enviados al frente, y pronto experimentaron su primera experiencia de combate. En sentido estricto, el tanque tipo 50, que se fabricó quitando la torreta de un Renault FT-17 importado de Francia e instalando un PAC-38, no es un tanque sino un camión antitanque autopropulsado, pero el Ejército Nacional Revolucionario, que rara vez sabe distinguir entre un tanque y un camión autopropulsado, le dio a este tanque tipo 50. Le dieron el nombre de tanque. El tanque tipo 50, construido por trabajadores franceses, modificado por ingenieros alemanes y conducido por chinos, logró la hazaña de destruir 4 tanques tipo 3 en su primera batalla. De los 3 tanques tipo 50 enviados a la batalla, ninguno sufrió daños. Cuando todos los tanques tipo 3 fueron destruidos, el ejército japonés, desmoralizado, se retiró. Para ser el primer combate real, fue un resultado bastante bueno. Chiang Kai-shek, que por fin había conseguido los medios para destruir de un solo golpe el tanque tipo 3 del ejército japonés, se reunió en persona con los ingenieros alemanes y se mostró encantado de elogiar sus esfuerzos. Bien, bien. Estoy muy contento solo con el PAC-38, pero podría morir feliz cuando llegue el Panzer IV. Señor presidente, me han comunicado que ha llegado la delegación española. ¿De acuerdo? Vamos pronto. Es un verdadero honor conocer a nuestro respetado presidente. El dictador de España, Francisco Franco, sonrió alegremente y abrió los brazos. No me puedes explicar lo sorprendida que me quedé cuando leí mi lucha escrita por el presidente. Mi lucha todavía está en la primera fila de mi estantería, jaja. Aunque todavía no había dicho una palabra, Franco soltó las palabras como si disparara una ametralladora. Se dice que los europeos del sur, como los italianos y los españoles, son habladores por naturaleza, pero Franco parecía ser uno de los más habladores. Un placer conocerle también, presidente. Lamento haberte hecho esperar. El tren llegó con retraso. Como sabes, España está en una situación muy difícil, ya que solo ha pasado un año desde que terminó la guerra. En particular, los ferrocarriles fueron los más dañados durante la guerra, por lo que se necesita tiempo para restaurarlos. Entiendo. Se dice que Franco llegó tarde a la reunión con Hitler a propósito para evitar que Hitler le arrastrara, pero esto está completamente lejos de la realidad. De hecho, el retraso en la llegada de Franco no se debió a la intención de Franco, sino a que la situación ferroviaria en España estaba realmente en crisis. Cuando Franco llegó tarde a la reunión, llegó al extremo de amenazar con destituir de su puesto al teniente coronel que estaba a cargo. Cuando pasé sin decir nada, Franco se mostró visiblemente aliviado, sacó un pañuelo y se secó el sudor de la nuca. Gracias por su comprensión. Por lo que he oído, usted es generoso. Alemania es verdaderamente un país bendecido, con una persona como esta como presidente de Alemania. Eso es demasiado elogio, jeje. Sin la ayuda de Alemania no habríamos ganado la guerra civil. Si así fuera, España seguiría bajo la tiranía de los comunistas. Así como Alemania tiene a Hitler y España tiene a Franco, ¿no son Alemania y España aliados espirituales? Ja, ja, ja. Ja 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 ja, gracias por el cumplido, pero son demasiadas palabras. Se habló tanto que incluso Paul Schmidt, un intérprete de clase S, no pudo seguir el ritmo de lo que decía Franco y tartamudeó. Hay una razón por la que Hitler lo odiaba. Hace apenas un minuto que conocí a Franco y ya quiero volver a Berlín. Schmidt también miró a Franco, que hablaba como pez fuera del agua, como si estuviera cansado de eso, pero Franco, que no tenía ni idea, seguía alardeando de sí mismo. En ese breve momento, ordené mis pensamientos. Si me enojo o grito aquí, pierdo. Así que hablé con calma. Centro de alimentación, mejor en la calidad de la comida de inmediato. ¿No puedes ver la insatisfacción de los soldados? Incluso hablar de ello me daba un miedo espeluznante. Me quedé paralizada al verle contar, como si se tratara de una saga, cómo ejecutó a un soldado por fusilamiento que le arrojó comida en mal estado cuando era comandante de la legión extranjera, y cómo masacró con una ametralladora a todos los miembros de las tribus locales sospechosos de colaborar con los rebeldes. Sentí que todo se desmoronaba. Es como un narcisista incorregible. Presidente Franco, ¿conoce el dicho de que el tiempo es oro? Sentí que el diablillo dentro de mí despertaría si continuaba así que aproveché el momento en que Franco dejó de hablar y abrí rápidamente la boca. Por supuesto. También es mi dicho favorito.
Puedes ganar dinero, pero una vez que pasa el tiempo, no puedes recuperarlo. ¡Qué frase más maravillosa! Eso es lo que a mí también me gusta. Así que no perdamos tiempo. ¿Podemos ir directo al grano? Rábano, por supuesto. Jaja, cuando hablé con seriedad, Franco se estremeció de desesperación. Como era de esperar, la respuesta correcta era seguir adelante. Por mi misericordia, le di a Franco la oportunidad de decirle primero a Alemania lo que quería. Con una sonrisa educada y pretenciosa, Franco habló de cómo los nacionalistas, armados con armas anticuadas, habían sufrido durante la guerra civil. Cuando la historia pareció volverse más larga, suspiré orgulloso. Franco entendió inmediatamente mi advertencia y fue al grano. El ejército español es un ejército fuerte, formado por valientes soldados con muchos años de experiencia en combate, pero la calidad de su armamento es deficiente. Por lo tanto, para modernizar el ejército español, necesitamos armas alemanas de alto rendimiento, señor Führer. ¿Cuáles son los tipos y cantidades específicos de armas? Queremos 250 Panzer IV, 100 Archers y 300 vehículos blindados de reconocimiento y vehículos blindados de transporte de infantería. Además, hubo solicitudes de producción bajo licencia del Bf-109 y Ju-52 y de importación del FW-190, Stuka Y-111. ¿Puedo sustituir parte del precio con minerales y productos agrícolas? Seguro. Gracias. Y espero que Alemania ayude a España a recuperarse de su guerra civil, lo siento, pero puede que sea un poco difícil, porque la reconstrucción económica de Alemania es una prioridad. Si Schacht estuviera aquí, seguramente habría estrangulado a Franco. Ahora mismo tenemos la nariz del tamaño de un triciclo, ¿quién nos puede ayudar? Gracias a los esfuerzos del tonto económico Schacht, la economía alemana se está recuperando lentamente, pero no está en condiciones de ayudar a otros países a reconstruirse. En particular, ¿cuál es la situación actual de España? Apenas ha pasado un año desde que terminó la guerra civil, pero ¿no es acaso un país subdesarrollado de Europa en el que todavía quedan por todas partes pueblos fantasmas y ciudades convertidas en montones de ruinas? Ayudar a la recuperación de España supondrá asfixiar de nuevo a la economía alemana, que ha empezado a reactivarse. Por tanto, la petición de Franco no podía ni debía ser atendida. ¡Qué humum! Entonces, denle el poder de ceder el Marruecos francés y Orán a España, eso tampoco es posible. Marruecos y Orán son territorios franceses y ya he prometido a los franceses no tocar sus colonias. A cambio, los franceses estaban dispuestos a entregar sus barcos a nuestra marina. Pero ahora, si rompo mi promesa, ¿qué pensarán los franceses? No quiero ver a Europa convertida de nuevo en un mar de fuego. Hitler se esforzó mucho para que España entrase en la guerra para presionar a Gran Bretaña, pero yo no tenía necesidad ni motivo para hacerlo, porque la guerra con Inglaterra terminó el 25 de mayo. Franco hizo todo lo posible para que yo cambiara de opinión, pero como yo ya había perdido el interés por España, no importaba lo que dijera, no me impresionaba. Al final, Franco se dio cuenta de que era difícil hacerme cambiar de opinión y de repente se volvió menos hablador. A mí me gusta mucho más el actual Franco. Ojalá hubiera sido tan tranquilo como lo es ahora desde el principio. Franco solo obtuvo de esta reunión el permiso para importar armas alemanas para modernizar el ejército español y la promesa de hacerse cargo de las figuras republicanas que habían huido a Francia y habían sido capturadas por el ejército alemán. Debió ser un resultado decepcionante para él, que esperaba la restauración de España y la cesión de Marruecos y Orán cociéndome en trozos rebozados de azúcar. Franco, que estaba decepcionado con el resultado de la reunión, se despidió de mí nada más terminar la reunión y regresó a España. ¿Lo viste antes? Había óxido en los cañones de la Guardia de Honor española. Yo también lo vi. Son una Guardia de Honor de nombre, pero aparecen con armas oxidadas. Fue absurdo. Después de que Franco se fue, Keitel y Brauchitsch hablaron sobre la llegada de la Guardia de Honor española con armas oxidadas. Todo el mundo sabe que la situación económica de España es un desastre, pero no tenía ni idea de que sería tan mala como para que incluso la Guardia de Honor recibiera armas oxidadas, así que fue un shock en muchos sentidos. A Green le preocupaba que España intentara robarles los cañones oxidados y las armas que llevaban, y decía que no sabía cuánto dinero tenían para comprarlos. Pero a mí esa parte no me preocupaba demasiado. No tenéis por qué preocuparos por eso. Franco es un hombre lleno de bravuconería, pero no es un hombre cuyo cerebro haya caído hasta el punto de quedarse con nuestro dinero.
Probablemente sabéis que en el momento en que nos quiten el dinero, toda España se convertirá en un mar de fuego. Por encima de todo, la España de Franco no tiene en quién confiar más que en Alemania. Estados Unidos está lejos y muchos estadounidenses no están contentos con el régimen de Franco, que inició una guerra civil. Gran Bretaña está ocupada en sus propios asuntos y Francia e Italia están completamente arruinadas. No hay posibilidad de que los que tienen una identidad anticomunista se unan a la Unión Soviética y, al final, solo queda Alemania. ¿Qué ocurriría si la relación con Alemania se deteriorara? Franco lo sabe, por lo que, aunque personalmente no esté satisfecho, intentará seguir siendo un fiel aliado de Alemania hasta el final. A diferencia de España, que está vinculada a Alemania política, económica y militarmente, Portugal todavía mantiene distancia con nosotros. Portugal, que históricamente fue pro-británico, mantuvo una postura pro-aliada durante la Segunda Guerra Mundial y continuó comerciando con Alemania, una potencia del eje. No hubo cambios significativos en esta postura incluso después de que Gran Bretaña sufriera una humillante derrota y firmara un tratado de paz con Alemania. El volumen comercial aumentó en comparación con antes de la guerra, pero eso fue todo. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para incluir a Portugal como parte de la Gran Alemania? ¿Nunca pensaste que esas palabras saldrían de la boca del almirante? Sentí una punzada en la espalda cuando Leder dijo palabras que nunca habían salido de la boca de Himmler, quien un día cualquiera parloteó sobre los orígenes de los arios y todo eso, lo que me hizo subir la presión arterial. Ni siquiera Himmler dijo nada sobre la anexión de Portugal. Como si mi expresión fuera creíble, añadió Leater apresuradamente. Lo que quiero decir es que, en lugar de anexar Portugal a Alemania como hizo con la República Checa o Polonia, pongamos a Portugal en una posición similar a la de España. Ah, afortunadamente no fue ese. Te preocupaste porque pensaste que un caballero que había vivido una vida normal de repente estaba diciendo tonterías. Estás asustando a la gente sin razón. Que Portugal sea la segunda España, ¿cómo? No quiero que oigas nada de guerra. Por supuesto, si invadimos Portugal, podremos tomar el control de todo Portugal en 10 días, pero en ese caso, hay una gran posibilidad de provocar a Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso causa más daño que beneficio. Por eso, estamos presionando a Portugal a través de España. ¿Presionar a Portugal a través de España? Los dos países tienen muy buenas relaciones. Es posible. El dictador portugués Antonio Salazar envió a España durante la Guerra Civil Española a la Legión Viriatus, formada por soldados voluntarios de su país, y ayudó a Franco a ganar. Por lo tanto, la relación entre los dos países es muy amistosa. No creo que el orgulloso Franco amenazara a su mejor amigo Salazar por nosotros. No hay necesidad de utilizar directamente a España. Al desplegar buques Kriegsmarine en Cádiz y Vigo, cerca de Portugal, están ejerciendo una presión silenciosa sobre Portugal. Si es posible, soliciten a España que despliegue fuerzas de defensa nacional en la frontera portuguesa. A primera vista, ¿no estaría bien simular que se trata de un entrenamiento conjunto con el ejército español? Salazar probablemente sabe que el ejército de su país no es lo suficientemente fuerte como para impedir una invasión de la Wehrmacht y que, si Alemania invade, ningún país acudirá en su ayuda. Si siquiera agitamos los puños, Salazar rápidamente bajará la cabeza y prometerá cooperación. Portugal también es un objetivo muy atractivo para Alemania. Gracias a su situación geográfica en el extremo occidental de Europa, es posible tanto avanzar en el Océano Atlántico como bloquear el mar Mediterráneo. En particular, si Portugal toma el control de las Islas Azores y Madeira, será posible interrumpir o bloquear el paso de las armadas estadounidense y británica por el Océano Atlántico. No está mal, pero creo que necesitamos escuchar lo que piensan otras personas. Por supuesto. Göring, Keitel, Brauchitsch y Reichenau estaban a favor de la propuesta de Raeder. Ribbentrop estaba preocupado porque la relación entre Portugal y Alemania no era mala, pero si la relación se deterioraba sin razón, también perderíamos, pero no se opuso a la idea de Leder en sí. 4 personas votaron a favor y una se abstuvo. La conclusión está decidida. Haré lo que el almirante desee. De todos modos, si usas demasiado el látigo, solo puedes aumentar la animosidad del oponente. Creo que debemos pensar en una zanahoria que esté a la altura. ¿No sería suficiente compensación si proporcionáramos al ejército portugués las armas que posee Alemania? El estado del ejército español era increíble, pero el estado del ejército portugués era aún más grave.
A diferencia del ejército español, que, aunque mal armado, tiene una gran experiencia práctica en combate tras haber pasado por 3 años de guerra civil, el ejército portugués no tiene experiencia, ya que no ha combatido en ninguna guerra desde la Primera Guerra Mundial, y la mayoría de sus armas son antigüedades que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. El único equipo blindado es el portaaviones Garden Lloyd y el tanque ligero Vickers importados del Reino Unido, y los aviones se importan del Reino Unido, Italia y Alemania, por lo que son mejores que el equipo blindado, pero comparado con la Luftwaffe, esto todavía es un polluelo. En cuanto salga de mi boca la orden de invadir Portugal, la Wehrmacht llegará a Lisboa en una semana. En ese sentido, el ejército portugués no podía competir con el alemán en cuanto a tamaño o armamento. La persona promedio pensaría que es mejor ceder a las exigencias de la otra persona y obtener el precio que se le pague en lugar de luchar en una pelea cuyo resultado es obvio. Salazar no es diferente en ese sentido. Está bien, hagámoslo. Ribbentrop, ve a Portugal y transmítele mis deseos a Salazar. Lo entiendo, señor presidente. Capítulo 99. 22 de diciembre de 1940 Palacio de Versalles, París, Francia Ribbentrop, que voló a Lisboa en un Ju-52, se reunió con Salazar y le transmitió sus intenciones. A cambio de permitir que los puertos y aeropuertos de Portugal, así como las Islas Azores y Madeira, se utilizaran como bases aéreas y navales, Alemania enviaría asesores y equipos para ayudar a modernizar el ejército portugués y proporcionaría 20.000 toneladas de acero y fertilizantes cada año a Portugal. Durante la Segunda Guerra Mundial, Portugal importó principalmente fertilizantes y acero de Alemania, aunque era pro-británica. Sería aún mejor si formáramos una alianza militar con Alemania. Según Ribbentrop, Salazar no pudo disimular su vergüenza al recibir la petición, pero finalmente se entregó a Ribbentrop, más precisamente al poder militar del Tercer Reich. ¿Qué dijo? Dijeron que aceptaban todas nuestras demandas. En cambio, mencionaron su relación con Gran Bretaña y rechazaron de plano una alianza militar. Ya basta. Buen trabajo. Salazar prefirió un compromiso honorable a una resistencia mortal. Como alguien a quien le había costado mucho convencer a Gringbrouchitsch, quienes habían argumentado que si Portugal se resistía, la Wehrmacht debía ser enviada a España y bombardear Lisboa, estaba más que satisfecho con la elección de Salazar. Gracias a ella pudimos evitar un conflicto armado innecesario. Tras recibir la sumisión de Portugal, me dirigí a París con el corazón en alto. El Palacio de Versalles, uno de los monumentos que simbolizan París junto con la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, ha sido utilizado como sede del cuartel general alemán en Francia desde que este país declaró su rendición. Bienvenido al Palacio de Versalles, señor presidente. Oh, Mariscal Blomberg. Me alegro de volver a verle. Blomberg estaba esperando mi llegada en la puerta principal del Palacio de Versalles. Shinsu parece alegre. Pensé que extrañaría mi hogar porque vivía en el extranjero. ¿Te gusta tu vida en Francia? Pasando cada día en palacio, me siento como Luis XIV, jajaja. En comparación con la última vez que nos vimos en el hospital, Blomberg parecía muy feliz. Parece que realmente le gusta la vida como gobernador de Francia, en realidad. Y uno más. Encantado de conocerle, Mariscal Pétain. El mariscal de campo Henri Philippe Pétain estaba conmocionado, pero sostuvo mi mano extendida y la estrechó. La reunión de hoy fue organizada a petición de Pétain. Antes de entrar en el tema principal, Pétain me expresó su gratitud por el buen progreso en la liberación de los prisioneros de guerra franceses. De los 1,9 millones de soldados franceses hechos prisioneros por Alemania, 1 millón ha sido liberado hasta la fecha. Los soldados franceses de entre 20 y 30 años tuvieron que ser movilizados para reconstruir ciudades dañadas por los ataques aéreos, por lo que los soldados heridos que desperdiciaban alimentos y medicinas y las personas de mediana edad que tenían dificultades para realizar trabajos de alta intensidad fueron los primeros en ser liberados. El siguiente pedido fue el de soldados de Indochina y de las colonias africanas. Era necesario mostrar el lado bueno de Alemania a los países que en el futuro se independizarían de Francia, y estos soldados coloniales no eran absolutamente necesarios en Francia, por lo que estaban sujetos a ser liberados. Aunque muchos prisioneros fueron liberados y regresaron a sus hogares o permanecieron presos en el campo, también hubo prisioneros que se presentaron como voluntarios al ejército alemán.
Hubo 3.000 prisioneros que se presentaron como voluntarios a la Wehrmacht y 7.000 prisioneros que se presentaron como voluntarios a las SS, y todos ellos eran puramente franceses, no de Alsacia-Lorena, se los consideraba ciudadanos alemanes y fueron liberados inmediatamente. Muchos franceses agradecen la generosidad que el Führer ha demostrado hacia Francia. Yo mismo, como francés, estoy verdaderamente agradecido por la misericordia demostrada por el Führer. No, jeje. Francia es vecina de Alemania y ahora que la guerra ha terminado, deberíamos volver a ser amigos. ¿No sería eso algo bueno no solo para los habitantes de ambos países, sino también para toda Europa? Se desarrolló una conversación similar a los buenos deseos que suelen compartir los familiares en los días festivos, y mientras el calor del té frente a cada persona desaparecía, Pétain habló sobre el tema principal que había estado posponiendo. Führer, el estado actual del ejército francés está más allá de las palabras. Lo sé. Como sabéis, la Marina francesa perdió todos los barcos útiles a manos de la Kriegsmarine y quedó reducida a un nivel de tercera categoría, y el ejército, aunque en una situación ligeramente mejor que la Marina, estaba en un estado miserable en comparación con antes de la guerra. En el momento de la firma del acuerdo de armisticio, las armas, equipos, municiones y materiales confiscados durante el desarme del ejército francés pasaron a manos de las fuerzas de defensa nacional, dejando solo lo suficiente para que el ejército francés los utilizara en defensa propia. El nombre es División de Coraceros, pero hay muchas divisiones que solo tienen un pelotón de tanques, utilizan carruajes en lugar de camiones y no pueden realizar entrenamientos de tiro por falta de munición. Actualmente, en el ejército francés solo hay una división con tropas y equipo completamente equipados. Para un ejército que se enorgullece de ser el mejor del mundo, su nivel es lamentable. Como si esto no fuera suficiente, había que donar a Alemania el coste de 400 millones de francos diarios, 100 millones de dólares en valores del siglo XXI, y, como las fábricas que eran propiedad de Francia ahora eran propiedad de Alemania, el rearme del ejército francés tenía que ser lento. Hemos dicho que no teníamos intención de prohibir el rearme, pero tampoco hemos dicho que lo permitiríamos, por lo que estamos cumpliendo estrictamente el acuerdo. Sabiéndolo, Francia nunca ha podido quejarse ni siquiera protestar. ¿Sabías también que Japón tiene ahora sus miras puestas en Indochina? Según la historia, Japón presionó a la Francia de Vichy en septiembre y estacionó tropas japonesas en el norte de Indochina francesa. Sin embargo, como Alemania y Japón no son aliados en ese país, el ejército japonés aún no ha avanzado en Indochina. Por supuesto. Dicen que todos los días los aviones japoneses invaden el espacio aéreo de Indochina. No tenía idea de lo que Pétain quería decir cuando pidió reunirse conmigo. Las tropas y el equipo estacionados en Indochina por sí solos no pueden proteger a Indochina del ejército japonés. Para proteger a Indochina, es necesario aumentar las tropas y el equipo, pero esto es imposible en su estado actual. Por lo tanto, por favor, devuelvan parte del equipo para armar al ejército francés. Vaya, Mariscal Pétain. ¿Está usted diciendo eso? Tan pronto como Pétain terminó de hablar, Blomberg resopló como si no le pareciera gracioso. Nosotros, Alemania, mostramos compasión hacia su país, un país derrotado, con gran generosidad. Se permitió el rearme y no hubo restricciones para las tropas. Sin embargo, en lugar de estar agradecida, Francia solo intenta aprovecharse de la compasión del Führer. En el futuro, solicitaremos que también se devuelvan los barcos entregados a nuestra marina. Tranquilízate, mariscal. Después de calmar a Blomberg, me volví hacia Pétain. No puedes simplemente pedir un favor y listo, ¿verdad? ¿No tienes más que decir después? Pétain asintió a mi pregunta. También. Aunque más tarde fue criticado como traidor y todo eso, Pétain era una persona que conocía los principios básicos de la verdadera política. No es tan estúpido como para confiar simplemente en la misericordia de su oponente y pedirle un favor. Si el Führer acepta mi petición, Francia enviará tropas para ayudar a Alemania si ésta es atacada por otro país. Blomberg seguía mirando a Pétain con una expresión que decía, ¿qué va a decir este viejo? Pétain continuó su discurso sin prestar atención a la mirada de Blomberg. Incluso permitiremos a Alemania utilizar el norte de África francés, el África Occidental y las colonias del Pacífico y del Índico como bases militares y, si Alemania lo solicita, enviaremos trabajadores franceses. Hasta 500.000. ¿Eso es todo? Blomberg preguntó. Exactamente. Mariscal Pétain.
Tenemos algo que discutir, así que hagamos una pausa y nos volvamos a encontrar. Antes de que Blomberg pudiera decir nada, envié a Petain fuera de la habitación. Señor presidente, ¿de verdad cree usted lo que dice ese anciano? No lo creo del todo, pero tampoco creo que sea mentira. Señor presidente, puede que sea de mala educación, pero algunos militares dicen que el presidente trata a los franceses con demasiada indulgencia. Además, si el equipo confiscado por nuestros militares es devuelto a Francia, existe el riesgo de que surja una situación inesperada. Por favor, piénselo de nuevo. Blomberg parecía convencido de que yo accedería a la petición de Petain. No sé lo que pensarán los franceses, pero, en comparación con la historia, es cierto que he mostrado cierta compasión hacia Francia. Solo me quitaron Alsacia-Lorena, el territorio y las colonias quedaron intactos y no se prohibió el rearme. Algunos generales, recordando lo duro que había sido el Tratado de Versalles, se quejaron de que había dejado demasiado a Francia. Si, como dijo Blomberg, se entregaran incluso las armas al ejército francés, el descontento en el seno del ejército podría aumentar aún más. Sin embargo, puede que no llegue al nivel de amenazar al régimen, pero nunca es bueno que los militares sigan haciendo ruido. Si alguien escucha esto, parecerá que me estoy poniendo descaradamente del lado de los franceses. Por supuesto, creo que para establecer un nuevo orden, Neuordnung, que guíe a Europa en el futuro, Francia también debe ser aliada de Alemania, pero tampoco tengo intención de ceder solo ante lo que quieran los franceses. Si la otra parte pide algo, debemos obtener algo a cambio. Además. Por cierto, ¿tienes algo en mente? Por ahora, los prisioneros en Alemania son suficientes, por lo que no hay necesidad de pedir más trabajadores. De todos modos, sería una buena idea documentarlo en caso de que algo salga mal. Es posible que digan algo más tarde. Y las armas, municiones, equipos y materiales que se utilizarán para rearmar al ejército francés nos serán proporcionados seleccionando los artículos en peor estado capturados por nuestras tropas, y a cambio, recibiremos lingotes de oro, recursos y productos agrícolas en poder de Francia. Es bueno para los franceses poder armar un ejército para defender sus colonias, y es bueno para nosotros poder enriquecer nuestro tesoro al mismo tiempo que inculcamos a los franceses la percepción de que somos benévolos. ¿No es este un trato suficientemente satisfactorio? En realidad no es una mala idea, pero todavía no lo sabes, ¿verdad? Si el ejército francés se rebela tan pronto como devolvamos el equipo. Ah, bueno, eso es porque dije que eso no sucedería. Si hubieran tenido el valor de hacerlo, ¿se habrían rendido después de 4 semanas? Los franceses son débiles, pero no estúpidos. Nos enfrentaron de frente y perdieron cuando nuestro armamento, fuerza y moral estaban en su punto máximo. ¿Están dispuestos a luchar contra nosotros nuevamente en circunstancias mucho peores? En tiempos como este, sería más útil para el futuro de Alemania actuar como una persona benévola y reducir la hostilidad de los franceses, aunque sea un poco. Como nota al margen, también le doy una paliza a Japón. Hacia el final de la guerra, el ejército japonés era ampliamente percibido como un ejército idiota que hacía todo tipo de cosas extrañas y solo podía realizar masacres y ataques suicidas, pero en la Operación del Sur, superó su inferioridad numérica a través de estrategias que tomaron al oponente con la guardia baja, respuesta rápida e improvisación activa y tomó el control de todo el sudeste asiático. A menos que Leclerc y Rafale sean traídos desde Francia en el siglo XXI, no habrá forma de que puedan detener la operación del ejército japonés en el sur, sin importar cuán fuerte sea el ejército francés en Indochina. Sin embargo, aunque sea imposible detenerlo, creo que es posible retrasarlo. En el mejor de los casos, 1 o 2 semanas será el límite, pero a medida que aumente el daño militar japonés, el daño aliado disminuirá. Si eso sucede, la guerra del Pacífico terminará un poco antes. En lugar de aceptar la petición, le he explicado a Petain el precio que Francia tendría que pagar. No es necesario entrar en detalles, Ribbentrop y Schacht se encargarán de los detalles. Tras escuchar las condiciones, Petain dudó, como si estuviera preocupado, pero pronto aceptó. Por eso Indochina era una colonia importante para Francia. Francia, que no podía permitirse perder Argelia y Vietnam aunque renunciara a todas sus otras colonias, tuvo que hacer la guerra durante casi 20 años, incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial, debido a sus ideas anacrónicas y a su codicia. Parece que aquí no habrá mucha diferencia.
24 de diciembre de 1940 frontera franco-alemana. Tras concluir el encuentro con Pétain, al día siguiente se reunió y comió con soldados alemanes estacionados en Francia. Para reflexionar sobre la vida de los soldados, les habíamos dado instrucciones de antemano de que trajeran la comida habitual del cuartel, pero se sirvieron platos que no podían considerarse una dieta de soldado. Aunque aparecieron el Baumkuchen navideño, un pastel con forma de rosquilla que se cocina vertiendo la masa sobre un palo de hierro y haciéndolo girar, y el Stollen, un tipo de pastel que se come en Navidad en Alemania, una codorniz asada por soldado. ¿No es demasiado ostentación tener 5 rolladen en él? Recuerdo que cuando era soldado, vi el milagro de que el menú chino cambiara de pollo frito a cerdo hervido solo porque el comandante de brigada estaba de visita. El detalle fue que el comandante de brigada había tenido una cena de la compañía el día anterior en un restaurante de Bosam. ¿Es esta realmente tu dieta habitual? ¿No preparaste nada especial solo porque iba a venir? ¿Es solo porque es Navidad que hay una comida especial? ¿Por qué pasan cosas entre personas que conoces? Yo lo sé todo porque también fui soldado. Sé sincero. No tengo intención de decir nada sobre esto. No importaba cuántas veces le hiciera la pregunta, la respuesta de la enfermera era la misma. Como es época navideña, se sirve una comida especial y nunca se agregó al menú solo porque vino el presidente. Sí, estamos en el ejército. No desconocía las dificultades que afrontan los centros de alimentación. Dicen que viene el presidente. En serio, solo sirvan la comida que comen normalmente. Sabía lo que escucharía más tarde. Las cosas buenas son buenas, así que sigamos adelante. ¿Cuál es su nombre, soldado? Mientras comía, hablé con el soldado que estaba sentado a mi lado. Lamento interrumpir su precioso momento de comida, pero me parece muy familiar. Ah, es Otto Carius. Señor presidente. No me extraña. Definitivamente es la primera vez que los veo hoy, pero me parecen extrañamente familiares. Aunque el mundo es pequeño, sigue siendo demasiado pequeño. Otto Carius, uno de los 3 ases de los tanques alemanes junto con Michael Wittmann y Kurt Nispel, destruyó más de 150 tanques al final de la guerra, y sus memorias, Tiger in the Mud, son un libro famoso que todo militar debería leer al menos una vez. Por supuesto que yo también lo leí. Nunca pensé que encontraría a alguien así aquí. Me quedé mirando a Carius, asombrado por el encuentro provocado por la coincidencia de la historia. La mano de Carius que sostenía el tenedor temblaba, como si mi mirada le pesara. No hay forma de que me pierda la comida porque el presidente, y no cualquier otra persona, me esté mirando. Oh, Dios, siento haber hablado contigo mientras comías. A medida que me hago mayor, tengo más preguntas. No, señor presidente. Es un verdadero honor para mí que el presidente haya hablado conmigo. No tienes que levantar la voz. Se me están cayendo las orejas. Lo siento. Incluso tengo que disculparme. Por cierto, te dije que bajaras la voz. Está bien. Me llamo Otto Carius, ¿cuál es su puesto? ¿Es de infantería? Sí, eso es cierto. Es tal como leí en el libro. Antes de que Carius se hiciera famoso como comandante de tanque, era un simple fusilero que se alistó como soldado de infantería. Escuchó que lo pasó mal porque era pequeño y débil. Yo mismo soy soldado de infantería, así que sé lo difícil que es. Especialmente para alguien tan pequeño y menudo como tú. Entonces, ¿estás pensando en solicitar el ingreso en la rama blindada? Creo que serías más adecuado como soldado de tanque que como soldado de infantería. ¿En serio? Vete, gracias. Carius estaba visiblemente feliz. Al principio le interesaba la ingeniería mecánica, por lo que solicitó ingresar en la rama antitanque, pero fue rechazado porque el TOE estaba lleno, por lo que se convirtió en soldado de infantería. Pero estuve esperando porque escuché que pronto estarían seleccionando postulantes para transferirse a la rama blindada. Bien. Se lo diré al comandante de tu compañía. Solo esfuérzate. Después de terminar mi agenda en Francia, me dirigí a Estados Unidos. Cuando el tren llegó a la frontera franco-alemana, tenía sueño. Creo que debería irme a dormir pronto. Por favor, apaga la luz. Lo entiendo, señor presidente. Duerma tranquilo. Después de que Krause apagara la luz y saliera, me acosté en la cama. Le dije a Krause que podía despertarme en cualquier momento si había algo que debía informar de inmediato, pero que me enteraría de todo lo demás por la mañana para poder dormir tranquila. Cuando abras los ojos habrás llegado a Berlín. Krause.
¿Está durmiendo el presidente? Sí, Excelencia. Krause respondió al yordle que apareció con un telegrama en la mano, adoptando una postura inmóvil. ¿Es importante? El Führer me ha pedido que lo despierte si hay algo que deba ser comunicado inmediatamente. El yordle miró el telegrama que tenía en la mano. Yordle, reflexionando sobre el significado del contenido del telegrama, meneó la cabeza. No, no creo que sea necesario. Te informaré mañana por la mañana. Capítulo 100. Príncipe Pavle. Su nombre es Pavle Karadžorđević. Gobernó Yugoslavia como regente en nombre de su joven sobrino, que tenía solo 17 años, y no tenía ninguna duda de que solo él podía conducir a Yugoslavia en la dirección correcta. Su autojustificación naturalmente condujo a la formación de oposición. Su sobrino, el rey Pedro II de Yugoslavia, también estaba cansado del dogmatismo de su tío y comenzó a conspirar para derrocarlo. Casualmente, los daños sufridos en la guerra con Italia sirvieron como buena excusa para derrocar a Pavle. El príncipe Pablo proclamaba con entusiasmo que había conseguido la victoria sobre las grandes potencias de Italia, pero el daño sufrido por el ejército yugoslavo fue mucho mayor que lo ganado. Los daños, que incluyeron 2.600 muertos y desaparecidos y 4.400 heridos, para un total de 7.000, no eran algo que pudiera pasarse por alto fácilmente simplemente con la adquisición de Zadar. Aunque la guerra estaba claramente ganada, la visión hacia el príncipe Pavel solo empeoró más que antes y nunca mejoró. Pedro II y sus asociados decidieron que ahora era el momento. Tío. Soy el rey de este país. Lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no lo supieras? Me alegro de que lo sepas. Creí que habías olvidado que yo era el rey. Hitler, a quien tanto admirabas, ni siquiera nos prestaba atención. Así como nuestro pueblo odia a los alemanes, también nos odia a nosotros. ¿Por qué no sabes ese hecho tan evidente? ¿O finges no saberlo aunque lo sabes? Entonces, ¿qué quieres decir? Como rey, ¿debería quedarme sentado y ver cómo el país se hunde en el caos? Como rey, debes dar ejemplo a tu pueblo. Así que no tuve más remedio que tomar una decisión. Algún día, tío, me entenderás. Simplemente haga su mejor esfuerzo, Su Majestad. El príncipe Pavel, detenido por las fuerzas golpistas, fue confinado en su casa. Pedro II, que había derrotado a su tío, que había sido una espina en sus ojos, declaró su propio gobierno. 25 de diciembre de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. ¿Qué impacto cree usted que tendrá el golpe de Estado en Yugoslavia en Alemania? No lo puedo decir con seguridad, pero no creo que tenga un gran impacto en Alemania en este momento. Pienso lo mismo. Göring, Keitel, Brauchitsch, Schileder respondieron que no había ningún problema importante. No creo que tenga mucho impacto ahora mismo, pero el príncipe Pavel era una de las pocas figuras proalemanas en Yugoslavia. Los allegados a Pedro II, que declararon su apoyo al gobierno, están llenos de figuras antialemanas. Las relaciones entre Alemania y Yugoslavia no siempre fueron buenas cuando el príncipe Pavel era regente, pero es probable que se vuelvan más difíciles en el futuro. Serbia era en sus orígenes un país pro-británico. No será abiertamente hostil a Alemania, pero es seguro que en un futuro próximo se acercará a Gran Bretaña. La respuesta de Reichenau y Ribbentrop es que hay un problema. ¿Debiste haber tomado la mano del príncipe Pavel cuando él la extendió primero? No. Si así hubiera sido, el golpe se habría producido antes. Hitler, que estaba muy impresionado por la lucha de Serbia en la Primera Guerra Mundial, dio a Yugoslavia un trato preferencial a pesar de ser un país eslavo y trató de convertirla en un aliado o en un país neutral pro-alemán. El príncipe Pavel también consideró que la ayuda de Alemania era esencial para proteger al país de la invasión de Yugoslavia y sus vecinos enemigos, como Italia, Hungría y Bulgaria, y entró en la Alianza del Eje a pesar de la oposición de quienes lo rodeaban. Esto estimuló a los serbios, cuyo sentimiento antialemán estaba en su apogeo, y finalmente tuvo lugar un golpe de Estado y el príncipe Pavel fue derrocado. Cuando el príncipe Pavel, que era proalemán, cayó del poder y la facción golpista pro-británica ganó poder, se convirtió en una oportunidad para que Alemania invadiera Yugoslavia. Sabiéndolo, mantuve deliberadamente mi distancia incluso cuando el príncipe Pavel me envió una llamada de amor. Al final, ¿qué pasa? Aún así, Yugoslavia no parecía tener intención de mostrarse hostil hacia nosotros en este momento.
Me preocupa un poco que Yugoslavia se acerque a Gran Bretaña, pero Yugoslavia es originalmente un país pro-británico reconocido en la península de los Balcanes, y solo han pasado 7 meses desde la firma del armisticio, por lo que no creo que Gran Bretaña vaya a intentar desafiarnos. Ni siquiera lo parece. A menos que Yugoslavia lance primero una provocación o se muestre abiertamente hostil hacia nosotros, creo que sería mejor dejarlos tranquilos por ahora. Incluso si no damos un paso adelante, tenemos a Hungría y Bulgaria. Si se presenta la situación, ¿no estaría bien que estos dos países presionen a Yugoslavia? Es una decisión sabia. Se decidió dejar en suspenso por el momento la cuestión de Yugo. Los gobiernos belga y holandés en el exilio en Londres se han comportado como una rata últimamente. Inmediatamente después de recibir la rendición de Italia, ofrecí a los dos gobiernos en el exilio que les permitiría regresar a casa si reconocían la presencia de tropas alemanas y permanecían como un país permanentemente neutral, pero ambos se negaron sistemáticamente a responder. Quizás lo hicieron por orgullo o pensaron que era un intento de pescar para atraerlos, pero estaba claro que los dos gobiernos no tenían intención de regresar al país. Al día siguiente de que los gobiernos belga y holandés en el exilio rechazaran mi propuesta, establecí un gobierno títere en Bélgica encabezado por León de Grelle, líder del partido fascista belga Rex, y en los Países Bajos encabezado por Anton Mussert, fundador y líder del movimiento nacional socialista holandés. Naturalmente, los dos gobiernos en el exilio en Londres reaccionaron con enojo, diciendo que no eran más que secuaces alemanes y no gobiernos legítimos, pero ellos los ignoraron cuidadosamente. Incluso cuando les pedimos que fueran juntos de una buena manera, la gente que se negó ahora viene y dice, son falsos. Somos reales. Buayak. No importa lo fuerte que hablen, dicen que no pueden hacer nada sin la ayuda de Gran Bretaña. La razón por la que animé a los dos gobiernos a regresar a casa fue porque consideré que sería mejor que el gobierno anterior gobernara a los dos países en lugar de que Alemania los gobernara directamente, no porque necesitara absolutamente su ayuda. Sin olvidar a la reina Guillermina en Londres, e incluso al rey Leopoldo III, encarcelado en Austria, que se negó a reconocer al gabinete de León de Grelle como gobierno legítimo de Bélgica. En ese momento, estaba considerando abolir oficialmente las monarquías en ambos países y convertirlas en repúblicas, pero de Grelle y Mussert me rogaron que aceptara eso. Sería beneficioso para ellos si el país se convirtiera en una república, entonces ¿por qué se oponen? No es porque temes la reacción del público. Según una encuesta de SD, el 58% de los belgas apoyan a la monarquía y el 83% de los holandeses apoyan a la reina. Es evidente que si se elimina apresuradamente la monarquía, el pueblo protestará enérgicamente, por lo que fingen apoyar a la monarquía desde el exterior. Desde la perspectiva de las familias reales belga y holandesa, de Grelle y Mussert ya son traidores que colaboraron con Alemania, por lo que está confirmado su ejecución. Sin embargo, estos dos mostraban una postura pasiva respecto de la abolición de la monarquía por temor a la reacción pública. La familia real se prepara para acabar con el gobierno títere, pero este, en realidad, se opone a la abolición de la familia real debido a las preocupaciones del público. Esta era la situación actual de Bélgica y los Países Bajos. En ese caso, que lo resuelvan ellos solos. A menos que se inclinen ante nosotros, los cabrones de Londres nunca podrán poner un pie en tierra firme. Aunque apoyaban secretamente al gobierno en el exilio en Londres, los belgas y los holandeses se mantuvieron en silencio. Para apaciguar el sentimiento público de los pueblos de ambos países, también liberé a todos los prisioneros, castigué severamente a los soldados alemanes que dañaron a civiles en la zona de acuerdo con la ley militar y, al mismo tiempo, compensé adecuadamente a las víctimas. Mientras que el ejército alemán, el agresor, mostró una actitud sorprendentemente justa y minimizó la fricción, los pueblos de Bélgica y los Países Bajos también optaron por aceptar y adaptarse a la realidad. De acuerdo con el acuerdo firmado con nosotros, el Reino Unido impuso restricciones a las actividades del gobierno en el exilio y, para empeorar las cosas, incluso la gente del continente se conformó con la realidad en lugar de resistir, y el gobierno en el exilio se convirtió en el huevo de pato del río Nadron. En lugar de armas y bombas, la gente tomó lápices y herramientas. No había nada que pudieran hacer en Londres, pero era demasiado tarde para regresar al continente. Sería tan frustrante que moriría. Siegel. Siegel. Hola Hitler. Cuando entré, los asistentes que llenaban el salón de banquetes vitorearon al unísono, levantando un brazo.
Yo correspondí a sus vítores levantando la mía. La bandera de Akencreuz y las coloridas decoraciones navideñas bordadas en todo el salón de banquetes dieron la ilusión de que el mundo entero estaba teñido de tinta roja. A la fiesta asistieron generales de alto rango de la Wehrmacht y las SS, funcionarios de la SAI del partido nazi, y embajadores de países amigos de Alemania, incluidos Dinamarca, Noruega y Hungría. Al entrar al salón de banquetes, los aplausos y vítores de la gente no cesaron hasta que me paré frente al micrófono y comencé mi discurso. No puedo creer que estés tan loca por un anciano como yo. Mi esposa en casa estará muy decepcionada. Ja 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 ja. De todos modos, gracias a todos por venir. Hace un año, en Navidad, recé para que la guerra terminara el año próximo y que los hijos de Alemania pudieran regresar a casa sanos y salvos. Y ahora, un año después, mi deseo se ha hecho realidad. La guerra había terminado, Alemania había salido victoriosa y Europa estaba en paz de nuevo. No fui yo quien creó este milagro. El milagro se hizo realidad gracias al esfuerzo de la gente y de todos ustedes, el verdadero orgullo de nuestro país, que hicieron de Alemania lo que es hoy. Sintámonos orgullosos de haber creado un milagro con nuestras propias fuerzas. Siegel. Siegel. Hola Hitler. Hay muchas cosas que quiero decir, pero creo que la Navidad se acabará si lo digo todo, así que me detendré aquí. Ahora, brindemos todos por la victoria. Sí. ¡Viva el Führer! ¡Viva Alemania! Todo el mundo estaba entusiasmado porque era la primera Navidad después de la guerra. Los asistentes vestidos con uniformes coloridos disfrutaron de la fiesta, comiendo y bebiendo a gusto mientras la banda de las SS tocaba villancicos. A medida que el ambiente festivo crecía, las risas de la gente se hacían más fuertes. Superamos el miedo y logramos una gran victoria. Avanzaremos hasta que todo en el mundo quede destruido. Tal como tomamos Alemania hoy, mañana conquistaremos el mundo entero. 28 de diciembre de 1940, Tokio, Japón. No entiendo. El primer ministro japonés, Fumimaro Konoe, dejó su taza de té e inclinó la cabeza. Nunca entenderé por qué Alemania está tan cerca de la inferior China y no del imperio. Konoe no sabía por qué un país poderoso como Alemania era amigo de una China inferior en lugar de Japón, que era el país asiático más desarrollado y estaba a la par de potencias mundiales como Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo un tiempo en el que China estaba por delante de Japón, pero a medida que el siglo XIX se adentraba en el siglo XX, las posiciones de China y Japón cambiaron por completo. China, que una vez se enorgullecía de ser el centro del mundo, ha quedado reducida a un país subdesarrollado donde todo lo que tiene son campos estériles y más del 80% de su población es analfabeta. Gracias a la restauración Meiji, Japón logró transformarse en uno de los principales países industriales no solo de Asia sino también del mundo. Incluso Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se enorgullecían de ser el país donde el sol nunca se pone, ya no se atreven a ignorar a Japón. China, que solo tiene una gran masa territorial y nada sustancial, ha sufrido derrotas consecutivas contra el ejército imperial y ahora está al borde de la destrucción. Cualquiera en su sano juicio no sabría si sería más beneficioso unir fuerzas con el imperio o con China. Sin embargo, Alemania desafió las expectativas y se unió a China. Aunque no formó una alianza formal con China, estaba claro que Alemania estaba tratando de distanciarse del imperio vendiendo armas a China y emitiendo una orden de evacuación para sus ciudadanos que permanecían en Japón. Es más, algunas de las armas adquiridas durante la guerra con Francia incluso fueron devueltas a Francia. Se dice que el motivo fue la petición de Pétain de que el armamento del ejército francés que custodiaba Indochina era inferior y que se necesitaban armas para complementarlo. No hay forma de que Alemania no sepa que el imperio tiene en la mira a Indochina. Sabiéndolo, ¿no es la devolución de las armas tomadas de Francia una intención de mantener al imperio bajo control con Francia a la vanguardia? Es lo mismo que el hecho de que yo personalmente invité y conocí a Ho Sen-jin en los Juegos Olímpicos de Berlín anteriores, y es verdaderamente escandaloso que un hombre que conquistó Europa muestre favoritismo hacia China y Ho Sen-jin, inferiores a ellos. El ministro de Asuntos Exteriores, Yosuke Matsuoka, que abogó firmemente por una alianza militar con Alemania, bebió té tranquilamente mientras Konoe hablaba. Al igual que Konoe, no podía entender por qué Alemania estaba más cerca de China que del imperio, pero todavía no podía abandonar su persistente apego a la alianza entre Japón y Alemania.
Si Alemania y el imperio que conquistó Europa se unen, no será imposible unir la región de Asia y el Pacífico bajo los valores de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Alemania sin duda podría obtener una ventaja sobre los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética si tuviera un aliado tan destacado y poderoso como el imperio, pero ¿por qué el Führer Hitler no conoce ese hecho obvio? Matsuoka era verdaderamente lamentable. Ministro de Asuntos Exteriores Matsuoka, considerando todas las circunstancias hasta el momento, parece que Alemania no tiene intención de formar una alianza con el imperio. Entonces, ¿tiene el primer ministro otros planes en mente? Ahora que ha desaparecido la posibilidad de una alianza entre Japón y Alemania, en la Marina está surgiendo una opinión firme de que debemos negociar con Gran Bretaña y Estados Unidos. Si nos unimos a Gran Bretaña y Estados Unidos en lugar de Alemania, podríamos ejercer aún más presión sobre China. Eso no es posible. Unirse a Yeonmi haría tambalear los cimientos del imperio. En particular, los estadounidenses son gente malvada que desprecia al imperio y está esperando a que caiga. ¿Cómo nos atrevemos a negociar con gente tan despiadada? Esto nunca debería suceder. Matsuoka inmediatamente expresó su oposición a las palabras de Konoe. Konoe preguntó, sorprendida por la fuerte oposición de Matsuoka. Escuché que viviste en Estados Unidos durante bastante tiempo, pero no sé por qué tienes tanta animosidad hacia Estados Unidos. Matsuoka se mudó a los Estados Unidos a la edad de 13 años y se alojó con una familia estadounidense en Portland, Oregón. Matsuoka, quien asistió a la escuela primaria, secundaria, preparatoria y universidad en Estados Unidos, incluso tenía un nombre estadounidense, Frank, y vivió como estadounidense de facto durante 9 años. Konoe, que no tenía idea de que mostraría una hostilidad tan fuerte hacia Estados Unidos, no pudo evitar sorprenderse. Señor primer ministro, si iniciamos negociaciones con Gran Bretaña y Estados Unidos, sin duda exigirán que el imperio se retire de China. No les interesa la posición del emperador y ni siquiera intentan comprenderla. ¿Qué espera de aquellos que están empeñados en ayudar a China y poner en peligro al imperio? Entonces, ¿con qué país cree usted que el imperio debería unir fuerzas? Alemania se niega incluso si Japón intenta acercarse primero, y Gran Bretaña y Estados Unidos son virtualmente hostiles a Japón en lo que respecta a la cuestión de China. Francia estaba ocupada por Alemania y competía con el imperio por Indochina, por lo que no fue tema de negociaciones. Ahora solo quedaba un país. ¿Qué tal si unimos nuestras fuerzas con la Unión Soviética? Fin del capítulo 100.